Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 414 El hogar de los malos espíritus, el abismo sin fondo. No esperaba que fuera así, Jinro. Entonces, puedo pensar en algunas formas de simplificar y separar estas técnicas antiguas en versiones de baja calidad. Aunque el efecto no es muy bueno después de la versión de baja configuración, la dificultad de cultivo será mucho menor y el umbral también será menor. Lo más importante, si cultiva una técnica de cultivo de grado divino de bajo nivel, podrá continuar cultivando la técnica de cultivo de grado divino completa cuando su nivel de cultivo sea alto o si tiene encuentros fortuitos en el futuro. También necesitará menos energía para cambiar a otra técnica de cultivo. Lo probaré cuando vuelva. Comenzaré con el hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. Después de todo, tengo como referencia el hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. Puedo estudiarlo bien y encontrar una manera de mejorar el nivel del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. Estimó que podría actualizarse a un grado superior o incluso a un grado sin igual. Aunque todavía existiría el problema de un cierto umbral que se eleva, no debería ser hasta el punto en que los cultivadores comunes no puedan cultivarlo. Después de eso, pensaré en una manera de ver si puedo encontrar una técnica de cultivo para el cultivo. Una técnica de cultivo de atributo trueno. Si se puede mejorar, será de gran beneficio para la familia. Después de todo, hay muchos cultivadores del atributo trueno en la familia. En cuanto a Chaoxi, no hay nada de qué preocuparse. Con su talento y aptitud actuales, ya está calificado para cultivar la verdadera técnica original de control de rayos. Las manos de Lukin no dejaron de moverse mientras pensaba en estas cosas. Las semillas de la creación todavía se estaban creando una por una para transformar el segundo objetivo, que eran los restos del gorrión inmortal del viento feroz. Al mismo tiempo, abrió la interfaz del sistema e integró los talentos y métodos de cultivo que había obtenido en las escrituras de Taisan y el cuerpo sagrado primordial. Después de eso, puso sus ojos en lo último en la herencia del semidios primordial, que era el superpoder del trueno encarnado. En este momento, no fue fácil para Lukin encontrar un buen lugar para probar la técnica de transformación. Sin embargo, según la descripción en la información del sistema y el nuevo poder que Lukin sintió en su cuerpo, podía adivinar aproximadamente de qué se trataba. Este debería ser un arte sagrado que podría transformar directamente el cuerpo de uno en un cuerpo de rayo puro. Después de activarlo, todo su cuerpo, incluso el cuerpo de trascendencia en el estado de trascendencia, se convertiría en un rayo con el poder más puro. En este estado, pudo fortalecer el poder de todos sus hechizos y técnicas de tipo rayo. Además, también podría convertirse en un rayo y usarlo como un ataque puro. Podía lanzarse y usar toda su fuerza como un ataque de fuerza completa. Por supuesto, si elige el último método, el riesgo es realmente muy alto. Por un lado, arrojaría todo su poder en un instante, lo que inevitablemente haría que el lanzador entrara en un período de debilidad. Al mismo tiempo, dado que estaba siendo lanzado como un rayo, era esencialmente el cuerpo de un cultivador, por lo que el poder podía maximizarse, pero también era fácil para él sufrir lesiones graves en el proceso. Este fue un método extremo, pero sin duda, su poder valió el precio. Después de eso, las otras dos herencias inmemoriales también fueron completamente purificadas por Lukin en un día. Estas dos herencias también fueron equipos completos. Raíz espiritual del viento, cuerpo espiritual del viento divino, sonido del gorrión celestial inmemorial, limpieza del viento celestial. Estas 4 habilidades habían sido extraídas de la herencia del gorrión inmortal del vendaval y eran todos poderes de 6 estrellas. Los 2 primeros eran talentos, y no hace falta decir que podían integrarse en el cuerpo sagrado original. La nota inmemorial del gorrión celestial era una técnica de cultivo de grado divino, por lo que era natural que pudiera integrarse en las escrituras de Taisan. La limpieza del viento divino era un poder mágico. El nombre no parecía mucho, pero por la información que Lukin había obtenido, este era un poder mágico que podía usarse como un ataque directo. La palabra limpio representaba que cuando llegara el viento inmortal, todo se limpiaría y todo se destruiría. Fue un movimiento muy dominante. En cuanto a la herencia del fantasma inmortal, era más misteriosa. Raíz de espíritu fantasma, cuerpo de fantasma innato, técnica de dios fantasma antiguo, Soul Master. Cuando la raíz del espíritu fantasma se integró en el talento innato, el cuerpo fantasma innato era naturalmente el mismo.
Sin embargo, Lukin sintió que este cuerpo fantasma innato era muy diferente de sus otros talentos. Los efectos y el poder de los hechizos que podrían acelerar el cultivo de uno y fortalecer los atributos relacionados de uno eran naturalmente cosas que los talentos de tipo espiritual deberían tener. Naturalmente, el cuerpo fantasma innato también estaba completo. Sin embargo, hubo otro cambio especial en el cuerpo fantasma innato. Otorgar al cultivador las características de un fantasma. La característica del llamado fantasma era que el cuerpo físico se convertiría en un cuerpo ilusorio, que tenía las características de los muertos. Ya no sufriría daño físico y llevaría su propio poder Yin. Pero al mismo tiempo, al enfrentar ataques de atributo Yang, también recibiría más daño adicional. En resumen, esta característica tenía sus pros y sus contras. Sin embargo, Lukin realmente no lo quería. Esto aumentaría en gran medida los efectos de las diversas habilidades que acababa de obtener de la herencia del fantasma inmortal, pero también crearía debilidades innecesarias. Sin embargo, la agradable sorpresa fue que cuando este talento del cuerpo espiritual se integró en el cuerpo sagrado original, esta característica fantasmal se disipó. Anuncios de Put Future. Aunque no había más beneficios sin las características de los muertos, tampoco había más desventajas. Al mismo tiempo, el talento innato del cuerpo fantasma innato como cuerpo espiritual se fortaleció, pero aún se retuvo. Esto fue bueno. Además, la técnica del dios fantasma inmemorial, una nueva técnica de cultivo de grado divino, también le dio a Lukin una agradable sorpresa. Como un conjunto completo de herencias, los inmortales y fantasmas del pasado naturalmente no se permitirían tener debilidades. Entre las técnicas de cultivo que cultivó, hubo un esfuerzo especial para proteger su cuerpo espiritual y su alma divina. Al mismo tiempo, como fantasma inmortal, las técnicas de ataque registradas en la técnica del dios fantasma estaban básicamente relacionadas con el alma divina. Y esto compensó la principal debilidad de Lukin. Carecía tanto de técnicas ofensivas a nivel espiritual como de técnicas protectoras. No siempre podía confiar en la naturaleza aniquiladora del poder del vacío para protegerse. No era que no pudiera hacerlo, pero ¿y si lo emboscaran y no tuviera tiempo de liberar su energía del vacío por adelantado? Lukin tuvo que pensar en formas de compensar la leve posibilidad de fracaso. Esta vez, sin embargo, no hubo problema. El hechizo del fantasma divino tenía un medio permanente para proteger el alma y, si se practicaba durante mucho tiempo, también tendría el efecto de fortalecer el alma. Esta podría considerarse una de las dos características principales del arte del fantasma divino. Después de que se integró en la escritura de supremacía, se heredó naturalmente. La otra característica especial de la técnica del fantasma divino era que podía controlar las almas. Para que esta característica tuviera su mayor efecto, tenía que combinarse con la habilidad mágica de Soul Control. Lukin se dio cuenta repentinamente después de comprender los dos efectos de la técnica del fantasma divino y el control del alma. De acuerdo con las habilidades registradas en la técnica del fantasma divino, el espíritu maligno de 3 cabezas que había aparecido afuera antes parecía ser un monstruo que había sido controlado y revivido por la técnica del fantasma divino. Lukin ya tenía algunas conjeturas sobre la causa raíz de este incidente. Sin embargo, todavía no había suficientes pistas, por lo que no era bueno sacar una conclusión directamente. Cuando Lukin purificó el poder enterrado en los 3 restos inmortales y extrajo la herencia inmemorial, vio que los 3 restos se convirtieron en cenizas y desaparecieron como si hubieran sido erosionados. Esto la hizo sentir un poco de lástima. Si los restos de los 3 inmortales primordiales pudieran preservarse, incluso si hubieran muerto hace mucho tiempo, sería una cosecha muy poderosa si pudieran usarse bien. Sin embargo, esto era algo que no se podía evitar. Si no purificara los cadáveres de los 3 inmortales primordiales, no podría extraer la herencia primordial. Al mismo tiempo, el poder maligno en sus cuerpos hizo que sus cadáveres fueran inútiles. Lukin descartó sus pensamientos lamentables y miró el centro del triángulo formado por los restos de los 3 inmortales primordiales. Después de que los poderes de los 3 inmortales se purificaron y absorbieron por completo, se revelaron las cosas que tenían que proteger o proteger cuando murieran. Lukin podía sentir que esa era la fuente de todos los poderes malignos. Era obvio que este llamado poder del mal no era parte de la herencia inmemorial. Ni siquiera era el poder de los inmortales inmemoriales. Por el contrario, fue precisamente por la existencia de esta fuerza maligna que la herencia inmemorial se había contaminado. Necesitaba que Lukin lo purificara para que pudiera ser absorbido y utilizado por el sistema. Es hora de descubrir qué es esta cosa, Yingluo. Mientras Lukin pensaba en esto, caminó hacia el centro del triángulo.
Podía sentir que el aura malvada venía de aquí. Además, sin los cadáveres de los 3 inmortales primordiales como candado, o más precisamente, como contenedor, este poder se estaba extendiendo más hacia el exterior. Si estuviera en su forma de conciencia, Lukin no podría acercarse a él. Este poder podría amenazar directamente la seguridad de su forma de conciencia superior. Sin embargo, con la protección de su cuerpo físico, esto no era nada. De pie en medio de la formación primordial que usaba los cadáveres de los 3 inmortales primordiales como anclas, Lukin de repente sintió una corriente interminable de poder maligno perforando su cuerpo con todo su poder. El hechizo del destino de la Guardia Celestial se activó en un instante, y la armadura gris se envolvió alrededor de su cuerpo, pero fue inútil. La naturaleza de esta fuerza maligna era muy especial. No parecía un ataque físico en absoluto. Simplemente pasó a través de la técnica del destino de la Guardia Celestial e invadió el cuerpo de Lukin, tratando de afectar su voluntad. Lukin podía sentir claramente que su mente estaba llena de un extraño susurro. No podía entender lo que decían esas palabras, pero sus emociones estaban agitadas. Un fuerte deseo, un corazón brutal de matanza, un impulso de destruir todo y todo tipo de emociones negativas estallaron en un instante. Anuncios de Put Future. Era como si hubiera un demonio que era extremadamente bueno para hechizar los corazones de las personas, murmurando en su oído. Lukin soportó todo esto, pero no entró en pánico. Era obvio que la influencia de esta fuerza maligna era mayor en el centro de la formación triangular. Lukin se había fijado un límite para sí mismo. Una vez que se acercaba demasiado, se iría de inmediato. Él no desafiaría ciegamente a nadie. Sin embargo, el nivel actual todavía estaba lejos de la línea de fondo. Sintió que aún podía soportarlo. Empezó a probar algunos métodos de resistencia. El primer hechizo que usó fue todavía el hechizo del destino de protección del cielo. Este hechizo era inútil contra el poder demoníaco, pero si usaba otros medios para fortalecerlo, la situación podría ser diferente. Lukin primero probó el poder del vacío. El efecto fue que después de que la armadura gris formada por la técnica de la vida que protege el cielo se mejoró claramente con la energía del vacío, sus propiedades aniquiladoras inmediatamente comenzaron a surtir efecto. El poder maligno que había invadido el cuerpo de Lukin claramente se había reducido después de una ronda de eliminación. Esto redujo inmediatamente la presión emocional negativa que sentía Lukin. Lanzó un suspiro de alivio. Era bueno que tuviera una manera de lidiar con eso. Después de eso, fortaleció el poder del vacío en la armadura gris y usó otro método. La habilidad que acababa de obtener de la herencia fantasma inmortal estaba mostrando su efecto. Esta técnica le permitió a Lukin ser más lúcido y controlar su voluntad. Obviamente, esto sería muy útil para resistir la corrosión de su voluntad por parte del poder maligno. Después de una serie de acciones, Lukin básicamente había lidiado con la corrosión del poder maligno sobre él. A pesar de que este poder aterrador todavía estaba invadiendo su cuerpo, al menos era controlable y estaba lejos de su línea de fondo. Después de deshacerse de este problema, Lukin tendría más energía para estudiar la fuente de la fuerza del mal. Después de un rato, Lukin, que tenía los ojos cerrados, frunció el ceño. Un pensamiento surgió en su mente. ¿Esto parece ser un pasadizo sellado? Sin embargo, el sello ya estaba muy incompleto. En circunstancias normales, el mejor método sería separar una brizna de sentido divino e ingresar a este pasaje que ya estaba podrido hasta la médula para explorar. Pero ahora, definitivamente no se atrevía a hacerlo. Su voluntad, con la protección de su cuerpo físico, la técnica del destino de la Guardia Celestial que se incrementó con el poder del vacío y la técnica del fantasma divino, podía sentir una cierta cantidad de presión incluso fuera del pasadizo, y mucho menos enviar una pequeña porción de su sentido divino. La conciencia dividida probablemente sería contaminada por este poder maligno en un instante. Como ese fue el caso, con un pensamiento, el cuerpo físico de Lukin comenzó a hundirse en el suelo. El suelo sólido bajo sus pies se había convertido en un lodazal. Lukin controló su cuerpo físico y se dirigió al otro lado del pasaje, que ya había sido sellado y deteriorado. Después de que todo su cuerpo se hundiera en el suelo, sintió que su visión y percepción se llenaron de un color rojo y negro. Lo que vio aquí fue solo locura y desesperación. Ese poder maligno también estaba aumentando gradualmente su erosión sobre él. Pero afortunadamente, el Chengdu fortalecido todavía era aceptable. Y este pasaje ilusorio no fue largo. Después de unos 15 minutos, Lukin sintió que su cuerpo se volvía más ligero. Ya había salido del túnel, que estaba embarrado por el sello en descomposición. Abrió los ojos y vio un vasto mundo negro y rojo. ¿Podría este Swan ni ser un reino secreto a gran escala?
Este fue el primer pensamiento que vino a la mente de Lu Qin. Sin embargo, inmediatamente rechazó esta idea. La sensación aquí era completamente diferente a la de un reino místico. No se sentía como si estuviera en un mundo pequeño en absoluto. Por el contrario, de los recuerdos antiguos, tuvo otro entendimiento aterrador pero extremadamente real. Este es el hogar de los malos espíritus, un rincón en el abismo sin fondo. 415 El bloqueo mundial. Antes de la era inmemorial, la gente solía pensar que el mundo era tan grande como lo que veían. Después de que Luruan creó el camino del cultivo inmortal, este mundo comenzó a pasar de ser una tierra salvaje a una civilizada. Gradualmente se convirtió en una gran y avanzada civilización primordial de cultivo inmortal. Después de que el mundo se convirtió en un mundo de cultivadores, la comprensión del mundo por parte de las personas también comenzó a cambiar gradualmente. La gente comenzó a darse cuenta de que el mundo era diverso. Además del mundo principal, había todo tipo de mundos pequeños, e incluso algunos reinos secretos que ni siquiera podían considerarse un mundo. Pero en general, ya fuera un mundo pequeño o un reino secreto, ambos dependían del mundo de origen e incluso podrían considerarse parte del mundo de origen, solo que eran relativamente especiales. Después de que Luruan, el antepasado del Dao celestial y el comienzo de toda la magia, cometió un grave error y conectó el mundo de Dios sin límites y el abismo sin fondo con el mundo principal, la gente de repente se dio cuenta de que no eran únicos. Ya fuera el reino divino ilimitado o el abismo sin fondo, no eran tan simples como un mundo. Era imposible verificar su origen, pero adjetivos como ilimitado y sin fondo ya tenían algún significado. Los dioses y los demonios fueron enemigos durante generaciones y estaban en lados opuestos. Sin embargo, las cosas que hicieron no parecían ser diferentes. Buscaron nuevos mundos en todo el multiverso, conquistaron nuevos mundos y finalmente los convirtieron en parte de ellos mismos. Era solo que la forma en que lo conquistaron fue diferente. Luruan abrió la conexión entre el reino divino ilimitado, el abismo sin fondo y el mundo principal, lo que condujo directamente al colapso y la destrucción de toda la civilización antigua. En el pasado, Lu Qin había visto algunos de los fragmentos de memoria de los muchos inmortales primordiales que había obtenido. Casi todos los inmortales primordiales luchaban a muerte con demonios malvados o dioses celestiales. Los inmortales primordiales deberían haber ganado esta guerra contra los dioses del mal. No importa cuán grande sea el precio que pagaron, hasta el punto de que nadie en el futuro supo de la historia de la era inmemorial, no importa si fueron los dioses celestiales o los demonios malignos, ninguno de ellos había controlado este mundo. En este momento, Lu Qin nunca había esperado que llegaría repentinamente al legendario abismo sin fondo. Originalmente había pensado que el otro lado del pasaje sería como máximo un reino secreto contaminado, que era similar al reino secreto en las profundidades del Mar del Este, donde estaba la herencia del rey sagrado del dragón dorado. Al final, ¿quién hubiera pensado que cuando se acercaran a echar un vistazo, se encontrarían en un auténtico abismo sin fondo? Sin embargo, en su campo de visión, no había signos de criaturas o monstruos. Incluso después de descender al abismo sin fondo, la sensación de estar contaminado por el poder maligno no se fortaleció más. Aún así, cuando Lu Qin se dio cuenta de dónde estaba, instantáneamente sintió que su cuero cabelludo se adormecía. La presión psicológica era demasiado grande. 100 pies abisal. Cuando Lu Qin acababa de abrirse paso hace un tiempo, sintió que era invencible. Sin embargo, cuando él personalmente fuera al abismo, tendría una comprensión más profunda de cuán débil era él, e incluso todo el mundo de cultivo, frente al abismo sin fondo. Cuando el abismo había invadido, el mundo de origen todavía tenía verdaderos inmortales. También había muchos cultivadores en las etapas del mar divino y Dongsu, y aquellos en el plano del Dharma solo podían considerarse expertos ordinarios. Pero aún así, la civilización de cultivo inmortal primordial aún fue destruida por la invasión de los dioses y los demonios. En el mundo de cultivo inmortal actual, el poder del Dharma era el pico del cultivo de una persona. Si tuvieran que ir contra el abismo, ¿contra quién pelearían? Lu Qin no tenía la menor intención de explorar este mundo desconocido. Solo había un pensamiento en su mente: irse rápidamente y pensar en una manera de sellar esta entrada aún más herméticamente. Pero, de hecho, no confiaba en Ying Ying en absoluto. Anteriormente, había visto que los sellos que quedaron de la antigüedad se habían corroído gravemente. Ya no servían de mucho. Más importante aún, había estudiado los sellos inmemoriales por un tiempo y se dio cuenta de que no podía entenderlos en absoluto. No era un novato en formaciones. Tenía una comprensión más profunda de las formaciones y las técnicas de sellado.
Pero aún así, no podía entender qué estaba pasando con esos sellos inmemoriales, y mucho menos repararlos o fortalecerlos. En cuanto a la formación del sello del templo Dongyan dejado por el clan Kui, tenía que tener éxito. La formación de sellos del clan Kui estuvo bien hecha, pero aún no fue suficiente para sellar un pasaje que conducía al abismo. Lu Qin se dio la vuelta y se preparó para irse. El pasaje del que procedía aún existía. El pasadizo no era una entidad física, sino conceptual. Podía seguir su respiración para encontrar el camino a casa. No hay necesidad de irse con tanta prisa, no hay peligro aquí por el momento. Una voz de repente alertó a Lu Qin. Anuncios de Put Future. Miró en la dirección de la voz y se sorprendió al ver a otro él. No, aunque la apariencia de Jingluo era casi exactamente la misma, su temperamento parecía ser completamente diferente. Lu Qin no dijo una palabra. Inmediatamente arrojó un rayo de espada Ki. Al mismo tiempo, realizó la habilidad vital de la Guardia Celestial y permitió que la armadura gris cubriera todo su cuerpo. Lo más importante, comenzó a inspeccionar el estado de su alma a través de la técnica del fantasma divino. Cuando vio a alguien que se veía casi idéntico a él, la primera reacción de Lu Qin fue preguntarse si había caído en una ilusión sin darse cuenta. Sin embargo, el resultado de su autoexamen fue que todo estaba normal. La espada que lanzó Ki atravesó su otro cuerpo, pero no causó ningún efecto. Al mismo tiempo, él frente a él con una sonrisa siniestra en su rostro no tenía intención de atacar. No estés tan alerta. No soy tú y no estoy aquí. Por tu expresión, es posible que hayas pensado en algo, Jin. Sí, soy Luan. Luan, Qian. Lu Qin murmuró suavemente este nombre. El nombre de Luan ya no se escuchaba en el mundo de hoy. Sin embargo, Lu Qin había oído hablar de este nombre de la espada blanca inmortal cuando se comunicó por primera vez con la voluntad remanente de la espada blanca inmortal en el Palacio Celestial de Penglai. El nombre del antepasado del inmortal Dao y el origen de todos los hechizos, Lao Ai, era realmente grande. Vamos a tener una charla. Luan sonrió y dijo, sé que tienes muchas preguntas. Haré todo lo posible para responderlas por usted. Lu Qin no bajó la guardia. Sin embargo, por lo que parece, este hombre que se hacía llamar Luan y se parecía mucho a él no parecía tener malas intenciones. Lu Qin lo pensó y preguntó, ¿por qué estás aquí? ¿No estás ya muerto? Sí, he muerto hace mucho tiempo. Solo te hablo ahora porque te he dejado algo de información. Por lo tanto, no puedo responder a todas sus preguntas. Solo puedo decirte lo que sé. ¿Cuál es la situación aquí en la ciudad de Dongyan? ¿Ciudad de Dongyan? No sé a dónde te refieres cuando hablas de la ciudad del Sol del Este. Sin embargo, si te refieres al pasaje al mundo de origen, te lo puedo decir. Este lugar es un candado mundial que bloquea la conexión entre el mundo principal y el mundo de los espíritus malignos. ¿El bloqueo mundial? Lu Qin escuchó un nuevo término. Buscó cuidadosamente en sus recuerdos. En la información que había obtenido en el pasado, nunca había oído hablar de un bloqueo mundial. ¿Qué significa el bloqueo mundial? ¿Y si fuera para sellar la conexión entre el mundo principal y el abismo? Entonces, ¿por qué pude venir aquí desde el mundo de origen? Eso es porque el bloqueo mundial está roto. Luan suspiró y comenzó a explicarle a Lu Qin en detalle. La boca de Lu Qin se abrió cada vez más mientras escuchaba las palabras de Luan. La información que acababa de recibir había subvertido su visión del mundo. Este llamado bloqueo mundial era como lo que había dicho la persona sospechosa de ser Luan. Era un candado que sellaba la conexión entre el mundo de origen y el abismo. Luan había usado su vida como precio para instalar esta cerradura. Después de su muerte, los 21 celestiales inmemoriales también contribuyeron con su propio poder para fortalecer el bloqueo mundial. Había muchos bloqueos mundiales. En el pasado, Luan había cometido un grave error al abrir el paso entre el mundo de la deidad sin límites y el abismo sin fondo y el mundo de origen. Después de darse cuenta de su error, sacrificó su vida en un intento de cortar la conexión entre los tres reinos. Y lo que cortó la conexión entre los tres reinos fue este llamado bloqueo mundial. Después de estar encerrados, ya fueran deidades celestiales o demonios, su conexión con el mundo de origen se volvería incomparablemente débil. No pudieron enviar más tropas al mundo de origen. Sin embargo, la cantidad de deidades celestiales y demonios que habían venido al mundo de origen era simplemente demasiado grande. Después de la muerte de Luan, los inmortales que carecían de un líder solo podían formar la asociación de inmortales por su cuenta. La fuerza principal era 21 Immortals. Lucharon duramente contra los dioses y demonios del mundo, matando y ahuyentando a estos visitantes de otro mundo.
Muchos inmortales e innumerables antiguos cultivadores habían muerto en la larga guerra. En cuanto a los inmortales, después de casi eliminar a todos los poderosos dioses demonios que aún existían en el mundo, se embarcaron en el mismo camino que Luan. Continuaron fortaleciendo el bloqueo mundial a costa de sus propias vidas. En rigor, los vencedores de la guerra inmemorial fueron los humanos. Después de todo, habían expulsado con éxito a los dioses y demonios. Pero para ser honesto, se podría considerar que ambos lados murieron juntos. Aunque los dioses y los demonios habían sido expulsados, la antigua civilización de cultivo inmortal también se había derrumbado por completo. Anuncios de Put Future. Los esfuerzos de la civilización inmemorial y de los inmortales habían valido la pena. Estos bloqueos mundiales bloquearon firmemente la conexión entre los tres reinos y aseguraron que el mundo de origen ya no pudiera aparecer a la vista de dioses y demonios. Esta fue también la razón por la cual el mundo nativo no había sido invadido en gran escala por dioses y demonios después de la guerra primordial. ¿Pero por qué puedo pasar de repente a través de la cerradura del mundo y llegar al abismo? Lukin preguntó confundido. Además, no hace mucho tiempo, estalló una perturbación demoníaca a gran escala en el mundo de origen, incluso esta vez. Xuan Ni de la Ciudad del Sol del Este, que es el lugar donde se proyecta el pasaje al mundo de origen, también tuvo una perturbación demoníaca. El bloqueo mundial está a punto de romperse. Luan lanzó otra bomba. En esencia, el bloqueo mundial se compone de dos partes. Una parte era una cerradura. Esta cerradura tuvo el efecto de sellar y ocultar el mundo. Sin embargo, no había ningún bloqueo que pudiera durar para siempre. Entonces, pensamos en otra forma. La cerradura no puede ser inmortal, pero el mundo sí. Entonces, proporcionamos un poder para cada cerradura. Esta energía se extrae directamente del mundo de origen para suministrar energía a la cerradura. En el mundo de origen actual, el camino del inmortal Dao ya debería ser muy difícil de caminar, ¿verdad? Ya es imposible convertirse en un inmortal. Incluso llegar al reino del mar divino es extremadamente difícil. Lukin asintió levemente cuando escuchó esto. No había necesidad del Xuanji del escenario del mar divino, cuya forma de Dharma ya era difícil de conseguir. Luan continuó. Esto se debe a que la energía del mundo entero está cargando estos muchos sellos mundiales. Se ha absorbido demasiada energía del mundo, por lo que tu cultivo es tan difícil. Y ahora, las innumerables cerraduras del mundo de origen siguen buscando incesantemente el poder del mundo de origen. Sin embargo, la cerradura en sí ya ha sido corroída por el poder del reino divino ilimitado y el abismo sin fondo durante incontables años. Ya ha llegado al punto de ser dañado. Esperar. Lukin de repente pidió que se detuviera. Había pensado en algunas cosas, y su expresión inmediatamente se volvió muy fea. Así que estás diciendo que el poder actual del mundo, debido a la existencia del bloqueo, tiene un límite superior muy bajo. Pero la cerradura ya no puede mostrar sus efectos. Pronto, los dioses y los demonios volverán a capturar el mundo de origen y descenderán una vez más. Así es, respondió Luan con certeza. FCK. Joder. Lukin de repente maldijo. Estaba nervioso y exasperado. Estaba 80% seguro de que la persona frente a él era Luan. Aún así, la información que acababa de recibir hizo que no le importara si respetaba o no a Luan. Él preguntó directamente. ¿No es esto una maldita estafa? En la antigüedad, ustedes, los inmortales, ni siquiera podían manejar a un dios demonio. ¿Qué debemos hacer ahora? No era de extrañar que Lukin lo estuviera regañando. En el mundo de hoy, el poder de combate más fuerte estaba solo en el plano del Dharma. Anteriormente, cuando acababa de abrirse paso, Lukin se había jactado con orgullo de que era el mejor del mundo y que era invencible. Sin embargo, todavía tenía que tener este poco de autoconciencia. ¿Cómo podría compararse con los inmortales? Es posible que Lukin ni siquiera sea capaz de lidiar con los cultivadores en el escenario del mar divino de la era primordial, y mucho menos con los inmortales. Si los dioses y los demonios descendieran una vez más, ¿no estaría todo el mundo de origen completamente indefenso y sería destruido? ¿Qué demonios? Luan exhaló por tercera vez. Hizo una profunda reverencia a Lukin y dijo sinceramente. Lo siento, dijo ella. El estado de ánimo de Lukin no mejoró. Lo siento, Yingluo, ¿de qué sirve arrepentirse? Pero finalmente se calmó. Ahora que has aparecido frente a mí, seguramente tienes una solución que me puedes decir, ¿verdad? Guay. Luan dijo. Pero antes de eso, primero puedes desbloquear el bloqueo mundial aquí. Lukin inmediatamente se puso alerta cuando escuchó esto.
¿Quieres que abra la cerradura del mundo? ¿Me estás mintiendo? 416 Tiempo para copia de seguridad. De su conversación anterior, Lukin ya había creído que la persona frente a él era una información que Luan había dejado atrás. Lukin también había seguido el hilo de pensamiento de la otra parte y consideró lo que había dicho la otra parte. Sin embargo, su supuesta confianza era solo del 60 al 70%. No importa que, este tipo había aparecido de repente. No importa cuán ciertas fueran sus palabras o cuán confiables fueran sus métodos para obtener confianza, Lukin no podía confiar en ella sin reservas. Tenía que tener un poco de cuidado con ella. A través del autoexamen, básicamente confirmó que su mente no había sido invadida y que lo que estaba frente a él no debería ser una ilusión. Sin embargo, Lao Ai no olvidó que estaba en un abismo. En este lugar aterrador, nada sería extraño. Había atravesado sus propias defensas mentales y lo había afectado sin que él pudiera detectar el problema. Este tipo de habilidad sonaba muy aterrador e incluso un poco increíble, pero siempre había alguien mejor que él. ¿Quién sabía si algún pez gordo de alto nivel tenía los ojos puestos en él? Pero ahora, este tipo estaba hablando de lo importante que era el bloqueo mundial y cuánto habían pagado los inmortales en el pasado. Incluso continuó absorbiendo la energía de origen del mundo, lo que aumentó en gran medida la dificultad de cultivo para los cultivadores en el futuro. Incluso los genios de la era actual solo pudieron tocar el poder del Dharma y no pudieron ir más allá. Se controló el límite superior del poder del bloqueo mundial y el techo de cultivo se volvió tan bajo. El bloqueo mundial que se creó a un precio tan alto ahora se desbloquearía. No se podía culpar a Lukin por pensar que la otra parte era una mentirosa. Luan sonrió y continuó explicando. Acabo de decirte que el bloqueo mundial tiene dos lados. El candado ya está a punto de romperse y ya no puede contener a los dioses, pero sigue absorbiendo la energía de origen del mundo. En este punto, miró hacia el cielo rojo oscuro del abismo y dijo con un suspiro. La cerradura del mundo ha protegido el mundo de origen durante decenas de miles de años. Su misión ha llegado a su fin. El mundo actual tendrá que depender de sí mismo. Lukin se quedó un poco sin palabras. Además, incluso si no hacemos nada, el bloqueo mundial en descomposición no durará mucho más. Tal vez, en 30 años, la cerradura mundial será completamente destruida. En ese momento, los dioses y los demonios lanzarán otra invasión a gran escala. Jeje, adiós. Lukin se rió con frialdad y se preparó para irse. ¿30 años? ¿Qué clase de broma es esta? Si solo tuviera 30 años, sería demasiado tarde. Incluso si todas las cerraduras del mundo se abrieran ahora y el límite superior del poder del mundo se liberara por completo, ¿qué podrían hacer 30 años? 30 años era un período de tiempo muy largo para los mortales. Incluso era posible que ya hubieran pasado 2 generaciones. Pero en el mundo de los cultivadores, 30 años fue como el chasquido de un dedo. Incluso si la velocidad del cultivo aumentara considerablemente, y se pudieran cultivar más cimientos, iluminación inicial y cultivadores de núcleo dorado en 30 años, ¿de qué serviría? Como cultivador de primer nivel, esta cantidad de tiempo no fue suficiente para hacer nada. En este momento, en todo el mundo de la cultivación, había menos de 20 adeptos al Dharma en las 9 grandes naciones celestiales. ¿Cuántos poderes de Dharma podría aumentar en 30 años? A lo sumo, si uno fuera a pensar con optimismo, sería a lo sumo 10 veces el número. Muchos en la cima de la etapa del alma naciente que estaban atrapados en la etapa del Dharma podrían abrirse paso a la etapa del Dharma después de que se desbloqueara el bloqueo del mundo. Y entre los 20 poderes del Dharma, incluso el más optimista solo tenía un 50% de posibilidades de ingresar al reino divino del mar. Pero incluso con una actitud tan optimista, cuando llegara el momento, la fuerza general del mundo de origen solo sería así. Y después de decenas de miles de años, cuando los dioses y los demonios descendieron nuevamente, ¿cómo podría detenerlos este tipo de poder? En la era primordial, muchos inmortales abrieron el camino, incluidos muchos cultivadores en la etapa divina del mar y la etapa Dongsu. Al final, apenas pudieron expulsar a los dioses y demonios de este mundo a costa de la destrucción de la civilización primordial. Si lo que había dicho el autoproclamado Luan era cierto, entonces Lukin no necesitaba hacer nada. Inmediatamente regresaría al mundo de origen. ¿Qué diablos era el cultivo? Él debe comer y beber hasta el contenido de su corazón durante 30 años. Después de 30 años, simplemente se lavaría el cuello y esperaría la muerte. No, tal vez podría pensar en ello. ¿Aceptaban los dioses celestiales o los demonios malignos a las personas que buscaban refugio con ellos?
Parecía una colección, pero había que transformarla. Después de la transformación, el alma divina y el cuerpo físico seguirían siendo los mismos, pero la mente sería inculcada con la voluntad del dios celestial o del demonio maligno. La voluntad de los dioses pertenecía a la racionalidad absoluta, el orden absoluto y la obediencia absoluta. No había lugar para el pensamiento independiente y todo se hacía según el orden de los dioses. Lukin había experimentado antes la voluntad de un demonio siniestro. Era la sensación de ser invadido por una fuerza siniestra, y todo tipo de deseos se magnificaban locamente. Una vez que no pudieran resistirlo y su línea de defensa mental fuera destruida, los humanos estarían completamente controlados por varios deseos fuertes, y eso sería demoníaco. Suspiro, bien podría estar muerto entonces. Lukin era extremadamente pesimista. Luduan sonrió de nuevo. Anuncios de Put Future. No hay necesidad de pensar de esa manera. Parecía saber lo que estaba pensando Lukin. ¿No dije que tengo una manera? ¿Qué es? Puedes volver a la era primordial y retrasar la invasión de los dioses y los demonios. ¿Qué es esto? Lukin dudaba de sus propios oídos. Luduan no respondió directamente a la pregunta de Lukin. En cambio, mencionó otro asunto. ¿Sabes quién soy? ¿No te llamaste a ti mismo Luduan? Así es, pero tengo otro nombre. Soy Lukin. Zenzen, ¿tenemos el mismo nombre? La boca de Lukin se abrió y mostró una sonrisa falsa. Sin embargo, tenía otro pensamiento en su mente. Soy de la Tierra, un mundo con el que estás muy familiarizado. Después de cometer un grave error, usé todas mis fuerzas para hacer dos cosas. Crear un candado mundial es el primero, pero puedo imaginar que después de decenas de miles de años, no podrá proteger este mundo para siempre. Así que hice la segunda cosa, que fue enviarme a mí, que aún no había llegado a este mundo, decenas de miles de años después. Al mismo tiempo, puse la última semilla de mi poder en él de una manera que pude entender más cuando todavía estaba en la Tierra. La garganta de Lukin vibró y su voz se volvió un poco seca. ¿Quieres decir que somos la misma persona? No, solíamos ser uno, pero ahora somos completamente diferentes. Lukin tardó mucho tiempo en comprender lentamente lo que quería decir Luduan. Solían ser la misma persona. Esto significaba que ambos eran Lukin en el pasado. Eran los Lukin en la Tierra. Más tarde, Luduan llegó al mundo del cultivo. Con todo tipo de esfuerzos, creó el camino de la inmortalidad y se convirtió en el pionero y líder de todo el mundo de la cultivación. Más tarde, Lukin vino a este mundo y se convirtió en un miembro ordinario del mundo de cultivo decenas de miles de años después. Poco a poco cultivó hasta que activó el sistema después de su muerte, que era el poder dejado por Luduan. Esa fue la historia de los últimos 100 años. Aunque compartieron el mismo pasado, tuvieron diferentes experiencias y diferentes desarrollos. También tendrían diferentes futuros. En otras palabras, Luduan ya no tenía futuro, pero Lukin todavía tenía uno. Luduan no pensó que Lukin fuera él. De hecho, a Lukin también le resultó difícil pensar que el Luduan que tenía delante era él. Espera, wow. La cabeza de Lukin estaba a punto de doler mientras pensaba en preguntas como ¿tú eres yo y quién soy yo? Hizo un gesto con la mano y dijo, olvídalo, ¿a quién le importa? Hablemos de cosas serias. Si tienes este tipo de habilidad, ¿por qué no te envías de regreso? Y tienes que enviarme, que todavía estaba en la Tierra y nunca había entrado en contacto con el Dao inmortal, aquí. Porque no puedo hacerlo. Enviarte a ti, que no tienes poder en tu cuerpo, aquí ya consume demasiado poder. No puedo enviar a alguien que ya se ha embarcado en el camino del inmortal Dao hacia el futuro. Entonces, Jingluo no puede elegir a cualquiera. ¿Por qué debo ser yo? Porque solo puedes ser tú. Solo aquellos que no pertenecen a este mundo no serían afectados por la causa y el efecto de este mundo. No soportarían ningún karma negativo y serían enviados al futuro. Ya no puedo contactar con la Tierra y no puedo encontrar otro terrícola. Solo puedo hacer retroceder el tiempo y enviarte aquí. Está bien, Qian Qian, entiendo más o menos lo que quieres decir. Qian Qian, ¿qué quieres decir con regresar a la antigüedad para detener a los dioses y demonios? Esa es la parte más crucial de mi plan. Luduan explicó su plan. Debes conocer dos principios. El pasado puede influir en el futuro. Por supuesto, el pasado podría afectar el futuro. Si se lanza una piedra en un segundo y golpea el suelo en el siguiente, ¿no está afectando esto el futuro? ¿No puedes cambiar? Sobre la base de estos dos principios, hice una cosa. Extrajo el tiempo entre la invasión de los dioses y los demonios y el final de la guerra inmemorial, hizo una copia de seguridad especial y la conectó con el futuro.
De esta manera, el tiempo que se respalda puede verse afectado y los cambios en el pasado afectarán el futuro. Puedes volver al momento en que retrocedí, luchar contra los dioses y los demonios, matarlos y finalmente afectar el futuro. Lukin estaba un poco atónito cuando escuchó esto. Espera un minuto. Qian significa que si viajo a la antigüedad y detengo a los dioses y demonios, ¿el mundo real cambiará? ¿No habrá más invasiones de dioses y demonios? Anuncios de Put Future. Puedes pensarlo de esa manera, pero sigue siendo un poco diferente. Si matas al azar a un demonio o a un dios celestial dentro, tendrá algún impacto en el futuro, reduciendo la cantidad de demonios invasores en uno. Sin embargo, debe quedar claro que cualquier cosa que hagas adentro solo tendrá un impacto parcial en el futuro. Por ejemplo, si me hubieras impedido conectarme con los dioses y los demonios, habría afectado mucho el futuro, pero no habrías podido cambiarlo por completo. En esencia, en realidad es una copia de seguridad del pasado para influir en el futuro, pero no puede detener el futuro por completo. Después de todo, este período de tiempo es solo una copia de seguridad y no el pasado real. Lukin reflexionó un momento y entendió más o menos lo que quería decir. ¿Quieres decir que lo que hice durante mi tiempo de respaldo retrasará el tiempo de la próxima invasión y reducirá la intensidad? Así es. ¿Hasta qué punto? Si lleva todo el tiempo de respaldo a un buen final, entonces la invasión de los dioses y demonios se retrasará 10.000 años, y la intensidad se reducirá en un 70%. Esta fue una gran noticia. Sin embargo, Lukin inmediatamente pensó en otro problema. Eso no está bien. Con mi fuerza actual, ya es lo suficientemente bueno como para alcanzar la última etapa del Dharma en 30 años. Incluso si crezco un poco más rápido y alcanzo la etapa del mar divino, iré a la era antigua donde los inmortales están en todas partes. ¿Cómo puedo resolver el problema? ¿Qué estás pensando? No tengo la capacidad de meter toda la guerra del milenio en una copia de seguridad del tiempo. Todavía hay muchos más. He dividido los 1000 años completos en fragmentos de tiempo, un total de 13.447. Lukin estaba estupefacto. ¿Cómo puede pelear por esto? Se sintió un poco incómodo. Los fragmentos que se podrían obtener al principio definitivamente serían menos debido al problema de la fuerza. Además, el nivel no sería lo suficientemente alto y la influencia sería pequeña. No importa cuánto tiempo pueda durar cada fragmento, es posible que Jingguo no pueda retrasarlo por mucho tiempo. El límite de tiempo de 30 años casi había terminado. No tienes que pelear solo. Cualquiera que pueda ser incluido en su sistema, ya sea un sistema familiar, un sistema de secta o un sistema de país, puede ser seleccionado e ingresar el fragmento de tiempo. Sin embargo, cada fragmento de tiempo solo puede permitir el ingreso de un número limitado de personas. Estos fragmentos de tiempo son de diferentes tamaños. Algunos de ellos son importantes, mientras que otros son relativamente menos importantes. Cada vez que nos deshagamos de uno y obtengamos un resultado positivo, tendrá un impacto en el mundo futuro. Sin embargo, debe tener cuidado de que solo haya un fragmento de tiempo para cada fragmento de tiempo. Si no obtiene un final positivo, este fragmento de tiempo terminará y no habrá una segunda oportunidad. Así que hay que tener cuidado. Luan explicó mucha información de una sola vez. Después de que Lukin lo escuchó, no dijo nada de inmediato. En cambio, lo pensó cuidadosamente. Realmente necesitaba algo de tiempo para digerir todas estas cosas. Sin embargo, pase lo que pase, después de conocer el pasado y el futuro, así como la copia de seguridad del tiempo, Lukin sintió que el futuro no era tan insoportable. Como mínimo, su futuro era prometedor. Tendrás mucho tiempo para pensar en eso más tarde, pero yo no tengo tiempo. Luan dijo. Lo he dicho antes. No tengo futuro, mi futuro está en tus manos. Ya te he dicho todo lo que puedo. Depende de ti decidir cómo quieres proceder en el futuro. Mientras hablaba, el cuerpo de Luan se volvió más y más oscuro. ¿Eh? Espera un momento. Gritó Lukin. Todavía tenía muchas preguntas. La clave era que no estaba seguro y necesitaba más información para calmar su mente. Sin embargo, sus gritos fueron obviamente inútiles. No pudo evitar que Luan desapareciera. Justo cuando el cuerpo de Luan desapareció por completo, aparecieron dos nuevos mensajes del sistema ante los ojos de Lukin. Se ha activado el acceso al sistema de respaldo de tiempo. Has obtenido la autoridad para desbloquear el mundo. Este capítulo fue escrito de manera escueta. 417 Realmente quieres unificar el mundo. Lukin tendría que pasar algún tiempo estudiando estos dos sistemas.
especialmente el sistema de respaldo de tiempo. Lo más repugnante de este sistema era que en la parte superior de la interfaz del sistema había una cuenta regresiva de 30 años, que iba disminuyendo por segundos. Era realmente incómodo de ver. En cuanto a la función de usar el fragmento de tiempo para viajar, Lukin hizo clic en él y apareció un nuevo mensaje. La ubicación es incorrecta. Asegúrese de que el objetivo esté en un área con un fragmento de tiempo. ¿Será porque estoy en el abismo? Lukin escaneó su entorno. Ni siquiera pudo ver un fantasma o cualquier signo de actividad. Aún así, el ambiente opresivo rojo y negro todavía hacía que la gente se sintiera muy incómoda. No debería haber nada más a lo que valga la pena prestar atención aquí. Lukin no se quedó más tiempo. Se dio la vuelta y encontró el pasaje para regresar a través de su sentido divino. Pasó por el pasillo. Lukin volvió a experimentar el doloroso proceso, pero logró resistirlo. Cuando estaba en el abismo, también sentía que estaba siendo invadido por el mal y las emociones negativas seguían surgiendo. Sin embargo, la sensación en el abismo no era tan fuerte como en el pasaje. Lukin estimó que, debido a que estaba en el abismo, el entorno promedio no sería tan fuerte. Sin embargo, el poder maligno que se había acumulado en ese pasaje había erosionado continuamente la cerradura del mundo durante los últimos 10.000 años. Se había vuelto cada vez más intenso, por lo que la erosión maligna en el pasaje era aún más fuerte que en el abismo real. Lo primero que hizo Lukin después de dejar el pasaje abisal fue activar la autoridad de desbloquear el mundo del sistema. En realidad, antes de que el sistema respondiera y le diera un nuevo sistema y un nuevo nivel de autoridad, Lukin siempre se había mostrado escéptico sobre la información que había dicho Luan, que casi había anulado su visión del mundo. Sin embargo, después de que apareció la nueva notificación en el sistema, la sospecha de Lukin desapareció por completo. Si hubiera alguna técnica ilusoria o engañosa que pudiera incluso fabricar la información del sistema cuando no pudiera detectarla a pesar de múltiples inspecciones, Lukin no tendría más remedio que admitir la derrota. Si eres tan increíble, puedes hacer lo que quieras. Sin embargo, la probabilidad de que esto sucediera era todavía muy pequeña. En cuanto a desbloquear el bloqueo mundial, no había necesidad de apresurar esto. Lukin tocó la interfaz del mundo desbloqueado. Quería ver la información del sistema y ver qué mostraría. Detectó la fuente del bloqueo mundial que se puede desbloquear. El bloqueo mundial todavía está completo en un 0,4% en este momento. Se espera que pierda su eficacia en 21 años. Según esta información, lo que Lukin quería desbloquear era, en esencia, la fuente del bloqueo y no el bloqueo mundial. Después de todo, incluso si al bloqueo mundial solo le quedara el 0,4% de su poder original, aún era mejor que nada. Por supuesto, debido al hecho de que el bloqueo mundial ya estaba hecho jirones, de hecho, el pasaje abisal ya había estado filtrando su poder desde hace 1000 años. Sin embargo, en general, aún podría desempeñar un pequeño papel en cortar la conexión entre el mundo entero y el abismo. Lukin solo quería deshacerse de la fuente de la cerradura. Sin la fuente del bloqueo, el bloqueo mundial no podría durar tanto como solía hacerlo cuando se instaló por primera vez. Sin embargo, ya no importaba. Después de todo, el Kasaya ya se había corroído a este estado. El almacenamiento de energía proporcionado por la fuente de la cerradura fue más que suficiente para la cerradura mundial. Antes de que este bloqueo mundial perdiera su función debido al agotamiento de la energía, se habría corroído por completo. En otras palabras, el origen de la cerradura ya no tenía ningún significado para su existencia. En cambio, era un gran grillete para todo el mundo del cultivo. Eliminarlo solo traería beneficios y ningún daño. Por lo tanto, Lukin no dudó más. Inmediatamente abrió la cerradura. Lukin inmediatamente sintió una sensación de comodidad cuando abrió el bloqueo de origen. Era difícil describir este sentimiento en detalle. Pero fue como si se hubiera desatado una capa de ataduras en su cuerpo. En el pasado, no sentía que estaba siendo restringido, pero era muy probable que ya se hubiera acostumbrado. Pero ahora, una vez eliminada esta restricción, sería muy difícil volver al pasado. No era el único que tenía este sentimiento. Todos en el mundo deberían tener este sentimiento. Anuncios de Put Future. Después de desbloquear el origen de la cerradura, Lukin aprovechó otra función del sistema, que era el llamado sistema de respaldo de tiempo. Una vez más se eligió a sí mismo como objetivo, y el sistema finalmente le dio nueva información. Ubicación del objetivo detectado. Hay una copia de seguridad de tiempo. Fragmento de tiempo de 9 estrellas. La batalla final de los 3 inmortales. Número de personas permitidas para entrar. 7. Despedida.
Cuando vio el estado de 9 estrellas, Lukin inmediatamente apagó el sistema. ¿Nivel de 9 estrellas? ¿No significaría eso que solo aquellos en el verdadero nivel inmortal estarían calificados para entrar en contacto con él? Si se iba ahora, sería en vano. Además, tal fragmento de tiempo podría proporcionar una gran cantidad de progreso y retrasar en gran medida el tiempo de la invasión de los dioses y demonios, por lo que no podía soportar regalarlo. Después de todo, estos fragmentos solo se podían ingresar una vez, por lo que no podía desperdiciarlos. Sin embargo, inmediatamente pensó en otro punto. Abrió el mapa del sistema y el resultado fue: FCK, hay tantos puntos naranjas que dan miedo. En su mapa, había muchos puntos de color rojo anaranjado. Los puntos rojos eran los enemigos dentro del territorio. Los puntos naranjas eran donde se distribuían los fragmentos de tiempo. Pensándolo bien, había más de 13.400 de ellos, por lo que deben estar densamente distribuidos por todas partes. Había más de 1.200 de ellos en el reino Ian. Además, había muchos de ellos en la antigua guarida del clan Lu, que estaba en el condado de Pingyao. Incluso había 2 de ellos en la montaña Yuyan. Seleccionó al azar a un miembro de la familia en la montaña Yuyan y aparecieron 2 opciones. 5 estrellas. Tribulación del humo de Jade. Número máximo de personas permitidas para ingresar. 3. 3 estrellas. Fugitivos. Número máximo de personas permitidas para ingresar. 10. Había 2 fragmentos de tiempo en y alrededor de la montaña Yuyan. ¿Por qué no pruebas uno primero? Sin embargo, no había prisa por esto. El incidente en Eastern Sun City tenía que llegar a su fin. Ahora entendía lo que había sucedido en el este de Sun City esta vez. Por supuesto, la razón por la cual la familia Chui pudo prosperar tan rápidamente en los últimos cientos de años estaba relacionada con el pasaje abisal. En ese entonces, el antepasado del clan Kui, Kui Qian, no había obtenido la herencia primordial completa aquí, pero debería haber obtenido un método de cultivo de grado divino, aunque solo fuera incompleto, ya era muy poderoso. Al mismo tiempo, además del método de cultivo, debería haber otros beneficios que permitieran que la familia Kui se desarrollara muy rápidamente. Este tipo de beneficio debe estar relacionado con las ruinas mismas. De lo contrario, si era algo que se les podía quitar, no había necesidad de que construyeran su nido aquí. Podrían simplemente tomar lo que pudieran. Pero al mismo tiempo, también descubrieron el peligro de este lugar, por lo que construyeron el templo de Dongyan para suprimirlo. Cuando se trataba de la generación de Kuizaiwen, debido a los cambios en la situación externa, solo podía correr el riesgo de encontrar una manera de atravesar la etapa del Dharma. Por lo tanto, usó el poder prohibido enterrado en el templo de Dongyan. Al final, no solo fracasó y se convirtió en un cadáver ambulante, sino que también implicó a toda la familia Kui y a todos en la ciudad de Dongyan. Todos ellos se convirtieron en sus objetos funerarios. Si eso fuera todo, sería una tragedia a lo sumo. Sin embargo, lo más aterrador fue que cuando usó el poder prohibido para abrirse paso, fue capturado por un pensamiento maligno. El poder prohibido que estaba enterrado aquí fue liberado. Este poder eran los pensamientos inmortales y fantasmas contaminados. Los 3 inmortales inmemoriales. El dios del trueno, el gorrión inmortal del viento feroz y el fantasma inmortal, estaban definitivamente muertos. Sin embargo, solo los fantasmas inmortales, debido a su naturaleza única, tenían un alma remanente en el mundo. Anuncios de Put Future. Lógicamente hablando, esta alma remanente no tenía voluntad propia. Con el paso del tiempo, incluso si fuera un alma remanente dejada por un inmortal, eventualmente se disiparía. Después de todo, un alma remanente contenía una parte de su poder. No podía quedarse mucho tiempo y estaba expuesto al mundo exterior. Era diferente de la voluntad remanente de la espada inmortal escondida en el reflejo del palacio inmortal de Penglai. Sin embargo, el alma remanente del fantasma inmortal quedó cerca del pasaje abisal. Al principio, incluso cuando el bloqueo mundial todavía estaba en buenas condiciones, siempre se filtraba un aura abisal. Incluso si el aura era muy débil, a lo largo de los años, la corrosión había causado que el alma remanente se volviera loca. Al mismo tiempo, debido a que tenía el débil poder del mal como alimento, podía conservarse. Sin embargo, en los primeros años, el alma malvada solo podía hacer algunas cosas. Después de todo, era demasiado débil. Sin embargo, a medida que el bloqueo mundial decaía más y más, se filtraba más y más poder maligno y las almas malvadas se volvían más y más fuertes. Al final, cuando Kuizaiwen entró en la Tierra Prohibida, absorbió el poder y estaba listo para abrirse paso, el alma malvada aprovechó la oportunidad y escapó de un solo golpe.
Se convirtió en una estación de transferencia para enviar el poder maligno del abismo. Así fue como surgió la zona perversa que envolvía a la ciudad de Dongyan y se expandía constantemente. Sin embargo, estas historias ya no eran importantes para Lu Qing. En este momento, estaba pensando en cómo tomar los reinos de Wei Qi en sus manos. Como mínimo, tenía que estar dentro de la planificación general del sistema. La razón de esto era simple. Más de 10.000 fragmentos de tiempo significaban 30 años. Definitivamente no era algo por lo que pudiera pasar solo. Si tuviera que hacerlo él mismo, probablemente moriría de agotamiento antes de que pudiera terminar. Además, Lu Qing todavía necesitaba cultivar. Todavía necesitaba aumentar rápidamente su nivel de cultivo después de que se recuperó la fuente de la cerradura y el límite superior del poder del mundo se amplió nuevamente para poder lidiar con los fragmentos de tiempo de alto nivel cada vez más importantes. Definitivamente no podría manejar esos de bajo nivel por sí mismo. De acuerdo con la información en el sistema de copia de seguridad de tiempo, podría elegir a cualquier persona en un área con una copia de seguridad de tiempo como objetivo y enviarla al fragmento de tiempo. Sin embargo, había un requisito previo para esto. El objetivo tenía que estar dentro de la autoridad de su sistema. En ese momento, la autoridad del sistema de Lu Qing, desde adentro hacia afuera, se dividió en el clan Lu, la secta Qingfen y el reino Yan. Los dos primeros eran fáciles de entender, mientras que el último significaba que los funcionarios del reino Yan también podían ser atacados y enviados al fragmento de tiempo. Pero aún así, Lu Qing todavía sentía que no era suficiente. Cuantas más personas puedan ser enviadas al fragmento de tiempo y llevar el final a uno positivo, mejor. Además, dado que los fragmentos de tiempo eran todos elementos de un solo uso, cuanto más fuerte fuera la persona enviada, mejor. Este melón tenía que mantenerse maduro. Sin embargo, si todos ellos fueran expertos, el manejo de los fragmentos de alto nivel se retrasaría. En resumen, la asignación de recursos tenía que ser razonable. Además, solo había un poco más de 1000 copias de seguridad en el país de Yan. Todavía había una gran diferencia con respecto al número total. Una gran cantidad de fragmentos se esparcieron por la tierra de los otros 8 reinos celestiales. Ahora que lo pienso, ¿todavía tengo que unificar el mundo primero? Lu Qing ridiculizó en su corazón. Sin embargo, este problema ya no era tan difícil de resolver para él. Xia Kang podría considerarse uno de los máximos expertos en el mundo del cultivo actual. Lu Qing consideró que sería demasiado arrogante para decir que podría enfrentarse a 10 personas como Xia Kang. Sin embargo, no debería ser un problema para él contratar a 5 o 6 personas. De esta manera, mientras no apurara las cosas y causara que el mundo entero se uniera contra él, parecía haber una buena posibilidad de unificar el mundo. Además, la unificación del mundo podría hacerse al mismo tiempo que el fragmento de tiempo. Primero tenía que pensar en una manera de tratar con aquellos dentro del país de Yan. Además, tenía que pensar en una forma de introducir la secta Yunxiao, que ya era un pedazo gordo de carne en su boca, en el sistema. Luego, movilizaría el poder del país para deshacerse de los fragmentos de tiempo en el reino Yan tanto como sea posible. En cuanto a los otros países, su objetivo principal era ver si podía pensar en una forma de apoderarse de los estados de Wei Qi en los próximos años. Si ese es el caso, hay mucho por hacer en los próximos 30 años, Yengluo. Con este pensamiento en mente, salió del templo de Dongyan. El mundo exterior todavía estaba congelado. Se podría considerar que utilizó toda su fuerza anteriormente. El poder del hielo y la nieve que había activado no era tan fácil de disolver en un entorno natural. Naturalmente, el adepto al Dharma del país Wu, la deidad del fuego celestial Lan Nuoxin, todavía estaba congelado en el mar helado. Xia Kang y Zheng Yu tuvieron la capacidad de salvarlo. Sin embargo, se sintieron intimidados por la advertencia de Lu Qing de que no se les permitía ingresar al territorio malvado. Como tal, no se atrevieron a entrar. La fuerza de combate que Lu Qing había mostrado cuando derrotó al espíritu maligno de 3 cabezas era demasiado aterradora. En su entendimiento, este era un poder que superaba por completo esta era. Bajo tal amenaza, era normal que no actuaran precipitadamente. Sin embargo, Raynor en realidad aún no había muerto. La vitalidad de un adepto al Dharma siempre fue más fuerte. Aunque había estado congelado durante tanto tiempo y ya estaba muy débil, si no había ayuda externa para abrirlo, podría morir congelado por dentro. Pero al menos aún no estaba muerto. 418 ¿Te someterás a mí? A Lu Qing, si hubiera sido antes, no le habría importado mucho. Ni siquiera se molestó en gastar su energía en matar a la otra parte. Estaba preparado para congelar el Dharma Laksana de la nación Wu hasta la muerte.
Lu Qin incluso había pensado en hacerlo aún más exquisito. Convertiría a Raynor Shin en una escultura de hielo semipermanente y la colocaría allí para mostrar sus artes marciales e intimidar a sus enemigos. Aunque la hostilidad de Lan Nuo-shin fue causada por un espíritu maligno que invadió su mente y magnificó sus emociones negativas, aún así lo había hecho. Sin embargo, el poder de un adepto al Dharma seguía siendo muy valioso. Era un candidato que podía resolver el problema del fragmento de tiempo de 6 estrellas. Además, en el entorno del mundo del pasado, ya era muy impresionante poder cultivarse hasta el reino de la materialización. Quizás en el futuro, a medida que se recuperara más y más de la cerradura de la fuente, habría una posibilidad de avanzar al reino del mar divino o incluso más alto. En otras palabras, no importaba en el pasado. Pero a partir de ahora, Lu Qin tuvo que apreciar los talentos. Después de pensar por un momento, Lu Qin desató su poder y usó su abundante origen verdadero para romper el sello de hielo, liberando a Lan Nuo-shin. Después de ser abierto, el enorme cuerpo del Dharma de Lan Nuo-shin se derrumbó en muy poco tiempo. El colapso de un ídolo del Dharma tendría un gran impacto en los cultivadores. Después de que su cuerpo de trascendencia colapsara, Raynor Shin ni siquiera pudo mantener su postura de vuelo. Cayó al suelo, medio paralizado y con la respiración entrecortada. Lu Qin flotó lentamente a su lado y dijo condescendientemente: «Raynor Shin, ¿estás despierto?» Lan Nuo-shin sabía de qué estaba hablando Lu Qin. Después de que realmente se calmó mientras estaba sellado en hielo, comprendió naturalmente lo tonto que había sido para él haberse atrevido a participar en la batalla y apuñalar a Lu Qin por la espalda. En circunstancias normales, a pesar de que no le gustaba Lu Qin, no habría tomado esa decisión. También era consciente de la extrañeza de esta situación. También sabía que su testamento había sido manipulado por el espíritu maligno de 3 cabezas y que estaba controlado en secreto. Y fue también por la historia anterior que su corazón se mezcló con vergüenza, ira y miedo. La vergüenza era porque ella había sido tan fácil e inconscientemente. Todas estas emociones se mezclaron. Miró a Lu Qin con una expresión complicada. Sin embargo, a Lu Qin no le importaba lo que estaba pensando. Volvió a preguntar: «Si aún no estás despierto, puedes continuar congelándote por un tiempo». Al recordar la sensación de estar sellado en hielo, Lan Nuo-shin no pudo evitar temblar. Rápidamente dijo: «Estoy despierto, estoy despierto. Gracias hermano Lu por tu consejo. No me des las gracias todavía». Lu Qin insertó una semilla de creación en el cuerpo de Lan Nuo-shin. Anuncios de Put Future. Ese tipo todavía se resistía un poco cuando vio tal escena. Después de todo, no sabía lo que Lu Qin había enviado a su cuerpo. Sin embargo, pronto sintió una sensación cálida saliendo de su cuerpo. Instantáneamente, su cuerpo originalmente débil se volvió mucho mejor. ¿Lu Qin realmente la estaba tratando? Sin embargo, este método de curación solo lo hizo sentir un poco más cómodo. La voz de Lu Qin se escuchó en este momento. «Te perdoné la vida y te traté. No te di esto por nada. Sabes, puedo quitarte la vida cuando quiera. ¿Qué quiere el hermano Lu? A mí. Quiero la nación Lu. Entonces no puedo tomar la decisión. No necesito que tomes la decisión, pero ¿te someterías a mí?» Esta Y. Lan Nuo-shin instintivamente quería rechazarlo. Sin embargo, también fue en este momento que la voz de Lu Qin sonó una vez más. «Tienes que pensar cuidadosamente en tu respuesta. Ríndete o muere, haz tu elección». Por supuesto, Lan Nuo-shin tenía miedo a la muerte. Sin embargo, en su corazón, ciertamente había algunas cosas que eran más importantes que la vida y la muerte. «Prometo mi lealtad». Lan Nuo-shin dijo con firmeza. Lu Qin asintió con la cabeza con satisfacción. El efecto de insinuación del hechizo del fantasma divino fue realmente útil. La razón por la que Lan Nuo-shin pudo estar de acuerdo tan fácilmente fue porque Lu Qin había usado algunos métodos turbios. Durante la conversación anterior, ya había usado en secreto la técnica del dios fantasma para insinuar la voluntad de Lan Nuo-shin. Estaba claro que Lan Nuo-shin era alguien que no tenía una defensa de voluntad espiritual muy fuerte. Anteriormente, se había enamorado del ataque del espíritu maligno de 3 cabezas. No era increíble que volviera a caer en las manos de Lu Qin. Anuncios de Put Future. De hecho, en circunstancias normales, era muy posible que Raynor no estuviera de acuerdo con esto. Incluso si no estuviera tan decidido a morir, al menos, se sentiría en conflicto y vacilante. Negociaría con Lu Qin y finalmente optaría por rechazar a Qian Qian. Todo esto era posible.
Pero al final, todavía tenía el deseo de procrear en su corazón y subconscientemente consideraría la opción de someterse y sobrevivir. Dado que existía tal fundación, había un lugar donde la técnica del fantasma divino podría ser efectiva. Por supuesto, este efecto no podía durar para siempre. En realidad, mientras Lu Qin no pudiera hacer contacto visual con Lan Nuoxin, no podría continuar usando el efecto de sugerencia de voluntad. Después de que se detuviera la sugerencia, el efecto de la sugerencia se desvanecería gradualmente. Después de un mes, el efecto de la sugestión psicológica desaparecería por completo. Sin embargo, para Lu Qin, eso no fue gran cosa. Primero la secuestraría y luego hablaría de ello. Habría mucho tiempo más tarde para convencer lentamente a Raynor Shin. Sin embargo, sería difícil usar el mismo método con Xia Kang y Zheng Yu en el futuro. Si realmente quisieran conquistar y atacar a Xuanji del reino Wei, muchas personas morirían. Lu Qin no quería que nadie muriera. Incluso si un núcleo dorado moría, era equivalente a un fragmento de 4 estrellas sin alguien que se ocupara de él. Sin embargo, según su experiencia previa, si quería incluir a la gente de Wei en la gestión del sistema, había dos formas. Podía dejar que el hombre del estado de Wei se uniera a una organización que ya estaba bajo la gestión del sistema. De lo contrario, podría convertir a un miembro de la familia Lu en el líder del reino Wei. Se frotó la cabeza. Ninguno de ellos parecía fácil. Sin embargo, no parecía necesitar establecer su primer objetivo en el reino Wei. ¿No era el país Qi un trozo de carne gorda mucho más delicioso? Kui Qin estaba muerto, y la familia Kui fue destruida casi por completo por el desastre de Kui Zaiwen. La familia Kui era la familia más poderosa del estado de Qi. Su destrucción fue un gran golpe para la fuerza general del estado de Qi. Además, después de la última guerra del reino, el reino Wei los golpeó duramente y sufrieron grandes pérdidas. Después de la guerra, no solo no tuvieron la oportunidad de recuperarse, sino que también fueron erosionados constantemente por los reinos Yan, Wei y Wu desde 3 direcciones, lo que provocó que siguieran perdiendo sangre. El estado actual de Qi estaba en su punto más débil en miles de años. Esta era la mejor oportunidad para atacar.